Bueno, sigamos. Entonces, decimos que los jesuitas organizaron todo un sistema productivo donde lo que les generaba mayores excedentes era eso creo que no lo dijimos, la cría de mulas en estas estancias, también en algunas de Santa Fe, la que después fue dada a los franciscanos que mudan las casas principales hacia la costa y crean el convento de San Carlos Borromeo en San Lorenzo, el de Fe Guasoma, era una estancia jesuítica que estaba más hacia el interior. Ellos la acercan a la costa porque evidentemente el tráfico fluvial en el siglo XVIII era mucho más importante y todos los tráficos y la parte económica seguía ese eje del río Paraná y el de la Plata, que estructuraba la región del litoral del río de la Plata de una manera más efectiva. Pero la estancia llegaba hasta bastante el interior de la provincia, de la actual provincia de Santa Fe. Había sido una estancia jesuítica donde también se creaban mulas. Con el producido de esos excedentes, de la venta de esos excedentes, que ya lo vamos a ver, iban hacia el norte, había una feria e invernada en Salta, lo que le dio la prosperidad también en una época muy temprana a lo que se puede llamar la burguesía salteña y a la ciudad en sí. Se crea ese tráfico y genera muchos excedentes porque el Potosí era una máquina de devorar animales y hombres para la producción constante de plata. Eso es muy interesante y hay un estudioso que recomiendo, no es exactamente nuestro tema, pero ayuda como contexto a comprenderlo, Horacio Machado de Araoz, que habla sobre el extractivismo actual, así como el patrimonio importa en la medida que nos sigue ofreciendo herramientas actuales, también la resistencia al extractivismo y la comprensión de aquel extractivismo nos sirve también para comprender un poco los actuales. Es un estudioso de Claxo y de la Universidad Nacional de Catamarca. Él sostiene, y me parece que con mucho fundamento, que en realidad uno tiene como el nacimiento del capitalismo moderno a partir de la revolución industrial de fines del siglo XVIII en Inglaterra. Pero él dice que la organización de la explotación del Potosí genera todo un saber hacer, lo que ahora se dice en inglés know-how, y una administración, y por ejemplo los tiempos de producción, los turnos rotativos y permanentes de la producción 24 por 24 horas, es inaugurada en el Potosí. Toda la logística de animales y hombres para continuar la explotación de manera permanente, piensen que se morían a pasto los animales como los seres humanos. La fundación, Esto que está diciendo es muy importante, porque lo que está demostrando que esto no era un imperio, este era un lugar de extractivismo, y sigue siéndolo. Digamos, el espacio de América no era el espacio, la continuación geográfica de un imperio, sino que era el lugar donde se abastece, ¿no? Era la despensa, si se quiere, ¿no? Y está todo pensado justamente para eso. A ver cómo chupo, como vampiro, ¿no? Cómo le chupo la sangre para otra cosa, no para... Porque no está buscando la grandeza del imperio en América, sino busca la grandeza del imperio español para los españoles. A América no les importaba tres pepinos. No había pero la estratificación...
Por eso, cuando nosotros usamos los términos, ¿no? Que decimos el imperio, digamos, un imperio cree que todo su lugar es su imperio, digamos, ¿no? No es un lugar ¿cómo es? De robo. No hay robo en un imperio. Pero acá la actitud que había era de una cosa sistemática, ¿no? A ver cuánto lo puedo sacar y en ningún momento ni de previsión, ni de cuidado lo que pasaba, ni con sus habitantes, era despreciable, digamos, no formaban parte de un imperio frente a otro, sino que este era un espacio de carroñero, ¿no? Digo esto porque también me pasa, digamos, yo cuando hoy hablo de una situación colonial, es porque desgraciadamente los términos con que se utiliza hoy la dependencia, digamos, está invisibilizado. O sea, vos fíjate que lo otro que estaba comentando, los textos que damos en el CBC de antropología, solo hay colonialismo político. Y toda la parte de la descolonización, que se llama, no es descolonización, es conversión del sistema capitalista en colonialismo económico. Digamos. Y esto, digamos, y si nosotros creemos que nos descolonizamos, o hoy estamos hablando de descolonización, pero en términos intelectuales, no económicos. Fíjense que cuando hablamos, están todos, ¿no? Porque estamos descolonizándonos o sacándonos esos términos. Para haber una descolonización del lenguaje, tiene que haber una descolonización económica. Una desconexión de la producción, o sea, de qué vivís, ¿entendés? Es como que el adolescente que vive del padre o que es explotado, o el obrero que es explotado por el padre, esté descolonizándose en términos de palabras. Primero se tiene que independizar. Y esto es lo que estás hablando, es tan importante porque justamente lo que marca es esto es mi posesión, pero es como el león que agarra un jabalí, se lo come, no tiene idea de que este jabalí crezca, ni que no, lo quiere sacar todo lo que pueda y que quede en los huesos y se abandonará después. Es la gran discusión histórica de toda la vida, porque por otro lado, también podemos pensar es que hay, en otros términos, por ahí te pones en otro eje marxista, un sistema productivo que se va desarrollando a expensas, una clase explota a otra, independientemente de la pertenencia política o de ciertos rasgos culturales. En todo caso, eso nos importan a unos o a otros de distinta manera. Pero no, es que lo que vos decís, esto que estás diciendo, es que esto que estás diciendo tenés razón, porque no era, justamente lo que estoy diciendo, no era un imperio. Claro. No estamos discutiendo imperio, estamos discutiendo la apropiación de la producción de una clase por otra. Con otro agravante para ellos. Pero fíjense que quienes crearon la condición de posibilidad de ese flujo de metales preciosos para el comercio mundial con China y que eso, pero también del oro para Europa, que son los que crean las condiciones materiales para la posibilidad, la famosa acumulación primitiva, en realidad no desarrollaron una industria propia ni siquiera en su suelo. No. Pues esto fue a Flandes, a Holanda, a Inglaterra, que por otro lado la odiaban porque era protestante, a Francia, a Nápoles, a cualquier otro lugar que no fuera en España. Pero bueno, es toda una dinámica histórica que vale la pena tener en cuenta. Hoy creo que esto se debió también justamente porque a los industriales no les interesaba industrializar España, porque si no el reino se iba a quedar con todo. Y no iba a haber lo que busca el capital financiero, justamente lo que busca son estados débiles, son estados deudores, estados pobres. Y esto es lo que estaba pasando al no tener una visión estratégica del poder político español. Lo que hicieron fue debilitarlo para sostenerlo, ¿no? Fíjate que justamente si tenía España industria, colonia y ahora unificaba Europa. Y lo más peligroso era
Y los jesuitas acá, por eso digo, tela para cortar, ¿no? Digamos, ¿qué juego estaban, a qué estaban jugando y para qué estaban jugando, ¿no? Que es lo que hace que después el ser expulsado, ¿no? Digamos, en el 76, ¿no? 76, 77. 1776 se crea el virreinato, 1776, 1767 es la orden de expulsión. El extrañamiento de los jesuitas. Sí. O casualidad, a los pocos años, o sea, los jesuitas forman a la cabeza independentista, porque todos los cráneos de nuestra independencia se formaron por ellos. O sea, le cortan, digamos, se dan cuenta de lo que está jugando, los jesuitas están jugando su propio juego, la corona les corta la cabeza, pero tarde, porque ya fueron formados, digamos, todos los líderes criollos que buscan la independencia, ¿no? Sí, y realmente esto lo quiero remarcar, porque cada vez que uno se adentra desde un lugar más de la producción nosotros, de los objetos que se producen, de las casas, de los muebles, de las imágenes religiosas, de los objetos de uso que se producen, uno ve cómo se juegan las relaciones sociales. Y en esos objetos producidos, uno ve mucho o detecta mucho de los rasgos de cómo fueron las relaciones sociales de producción, para decirlo también en términos marxistas, pero las relaciones sociales en general, pues no solo una cuestión de estructura económica, también de juego de poder, de representaciones, de imágenes, de cultura en definitiva. Porque digamos, si los jesuitas eran capaces de hacer formas que evocaban el centro de Europa a esta distancia de cualquier centro del poder europeo, quiere decir que ellos eran los que traían, llevaban y hacían circular el poder. Hay un pensador escocés, no me va a salir el nombre ahora, que escribió cómo cambiar la sociedad sin tomar el poder. Holloway. Muy interesante también de leer. Que dice que el poder puede ser dos cosas. Uno es el poder como potestas, la palabra latina potestas, que es el poder como sustantivo, como sistema de representación, el que detentaban los reyes, el que hacía que no viéramos a los reyes desnudos, ¿no? Y otro es el poder hacer, la potencia, potentia, se escribe en latín, que es como acción, el poder como acción. Y los que actuaban, los que eran poderosos en ese sentido, en este caso eran los jesuitas, en esta zona del mundo. Es muy interesante de verlo porque vuelvo a esto, no es moco de pavo que tuvieran la disponibilidad de hierro que tenían. No cualquiera, solo en las grandes capitales se producía y competían con los poderes civiles, los poderes de la representación del poder de la corona, como podían ser los virreyes, o los gobernadores, o incluso la iglesia secular, los obispos, los arzobispos y esos. Producían los propios herramientas para fundirlo al hierro. Estos fuelles son producidos por ellos mismos, con cuero y maderas de la región. Las mesas de trabajo, las herramientas y los talleres donde se albergaban, o morteros. Sí. Estoy pensando esto de Sobremonte, hasta qué punto todo este desarrollo fue, porque al comienzo fue una competencia entre la corona y los jesuitas, o sea, ¿quién ponía más iglesias? Porque justamente Córdoba se caracteriza por una iglesia en cada cuadra. Sí. ¿No? Digamos, este tema de competir, quién detectaba el valor simbólico de poder, ¿no?
O Es que sea, es ¿cuánto en toda, esta competencia entre la corona y los jesuitas, ¿no? Se daba. si vamos a las imágenes de la clase anterior, la imagen esa del famoso perfil de Buenos Aires desde el río, que produce siempre se me cruza el Brambila, el grabador, que participó de la expedición Malespina. Todas las torres de la ciudad de Buenos Aires eran iglesias, salvo la del Cabildo, ¿no? Que era la única representación en vertical, fálica, para decirlo en términos medio psicoanalíticos, del poder era esa torre. Y fíjense otro caso como el de Altagracia. Un dato, creo que en La Habana, estoy si en La Habana o en Santiago, creo que en La Habana, hay una iglesia jesuita que era una iglesia altísima. Enfrente le hicieron un edificio más alto con los símbolos masónicos. digamos, esto es, ahora no me acuerdo si era Santiago o Habana, ya Me tengo que parece que es volver. Habana, pero Tengo no que lo tengo. volver. Bueno, los detalles de la arquitectura barroca de Santa Catalina, que aún hoy está en el medio de la nada, salís del camino que vas Cochinga y tenés que hacer como 15 kilómetros de camino de tierra en medio del campo y te aparece allá el casco de la estancia, que sigue en poder de la misma familia desde que se expulsaron a los jesuitas. La Junta de Temporalidades se la vende una familia y la actual familia poseedora, que se llaman Díaz, siguen siendo los mismos. Fíjate los conservadores lo conservadora que es la sociedad cordobesa, que mantiene la propiedad en su poder por generaciones. Pero bueno, ¿alguien escuchó hablar de Johannes Kronfuss? No. Es uno de los que inventó la arquitectura neocolonial, por decirlo en términos muy burdos, a principios del siglo XX. Este hombre, que era húngaro, criado y que había trabajado hasta su época madura, 30 y pico de años, en el ámbito del medio, de la Europa del centro Europa y Europa del Este, en el Imperio Austrohúngaro, en el sur de Alemania, en San Petersburgo tenía obra, llega a Córdoba por una serie de vicisitudes, se instala ahí durante varios años y empieza a ver esto y no puede creer cómo estas imágenes también estaban acá. Y es el tipo que empezó a recolectar con sus dibujos las imágenes más poderosas de toda la arquitectura colonial que sobrevivía, y es un poco el que hace el gran rescate de esa arquitectura a principios del siglo XX. Pero bueno, volvamos. Pensemos en lo que era modelar todas estas formas arquitectónicas curvas. Esta es la entrada al cementerio, al Camposanto, la entrada principal de la iglesia, también líneas muy barrocas, aunque también en este caso la estructura de la iglesia es muy rectangular, muy escuadrada, pero la decoración la convierte o la viste de ropajes muy centroeuropeos. Fíjense todo este modelado ya en las vísperas del rococó, por decirlo de alguna manera, con elementos de piedra tallada, que era cosa muy poco vista en todo el actual territorio de la República Argentina. Vuelta el trabajo de herrería, ese es el portón del Camposanto. Esta parte es interesante porque a la vera de la iglesia está la construcción ya del siglo XVIII y una remanencia, una persistencia de lo que era la primitiva estancia del siglo XVII, ¿no? Con las maderas de piedra dura, las zapatas, las tejas musleras, y en el otro, al costado de la iglesia, ya las galerías se cierran
con arcos de piedra. Ven acá las líneas, acá se notan muy bien las líneas de ladrillo y de piedra. Santa Sofía en Constantinopla tenía esa estructura. Los edificios de la Edad Media que sobreviven, o del siglo XVI, XVII, en Madrid y en algunas partes de Sevilla, Andalucía, tienen esa estructura. Todo el ámbito del Mediterráneo la tenía. Este es el primer patio con esta galería, y el segundo ya está completado bien todo en el siglo XVIII, mampostería, ladrillo, y si se fijan, desde el patio no se ve tanto el techo de tejas porque ya es como una rémora, aunque no se podían hacer techos planos, empieza a verse el gusto neoclásico en esta arquitectura. Este dibujo es de Cronfus. Fíjense el diseño barroco de esa escalinata, del atrio de la iglesia. Es muy impresionante el diálogo o esa demostración, porque la arquitectura también, sobre todo la arquitectura de relieve, la arquitectura significativa, la arquitectura más representativa, es uno de los lenguajes del poder. Y acá en el interior, varios de los retablos probablemente no tuvieran la misma disponibilidad de madera que podían tener en Córdoba y demás. Los retablos son de escayola, este yeso modelado con colas naturales, con resinas vegetales sobre todo, que se manejaban y que esculpían y modelaban como si fuera una cerámica, una arcilla. La entrada al patio, al segundo patio, estas imágenes, estos retablos, es todo yeso, con algunas partes de filigrana, y bueno, siempre las esculturas, las imágenes religiosas de una factura barroca muy interesante, que podían ser, ya les digo, por esta cuestión de los intercambios de factura local, con artesanos muy bien formados, o producto de intercambios. Esto que decíamos de la Virgen de Luján, que era una imagen traída junto con la de Sumampa, traídos de Brasil. Había intercambios con Lima, con el Cusco, con toda la zona altoperuana y demás. Y la estructura, dentro de la estructura recta de planta de cruz latina de la iglesia, con su cúpula, sus pechinas, una decoración muy, muy, muy barroca, bastante avanzada. Lo mismo que las pinturas y demás. Los altares, los retablos de madera también, no tanta cantidad como en otros, el altar principal seguro, porque necesitaba mucho dorado, cosa que era más difícil en la escayola de dorar. Y después también los edificios del poder religioso secular y civil, como la catedral, que también estuvo, si se fijan, la fachada de la catedral de Córdoba, este cuerpo central, es muy parecido a la de la iglesia del Pilar, acá en Buenos Aires, y si omitimos el frontis recto, a la del Cabildo, la hizo Bianchi, el arquitecto del Cabildo de Buenos Aires. No sé si tengo alguna imagen, pero la pueden buscar, la Catedral de Córdoba es súper conocida. Estas pares de pilastras, el gran arco central y los dos nichos superpuestos. Era característico de él. El otro gran poder que se suponía o quería competir con los jesuitas en esta zona era el poder civil, el poder de la ciudad, el poder español civil. El cabildo era el centro principal de ese poder en las ciudades españolas, donde estaban representados todos ¿cómo es que se llama? La parte principal de la población, los vecinos, que eran propietarios, eran españoles, podían ser criollos, o sea, de sangre española, aunque nacidos acá, y demás. El primer cabildo era también con la misma estructura arquitectónica,
columnas de madera con sus zapatas. Todo el centro de España y el sur de España está lleno de esto, pero también lo vimos en el litoral, en todos maderas duras, techos de teja, y la galería porque era donde se mostraba hacia la ciudadanía el poder civil. Ya en el siglo XVIII se va construyendo el edificio que hoy vemos. Este también es dibujo de Cronfus. Y Cronfus evitó que se demoliera este edificio para hacer un palacio estilo francés en principios del siglo XX, como se hizo en Tucumán, en Santa Fe, en varios lugares. Está al costado de la catedral, la Plaza San Martín, que era la Plaza Mayor. El Cabildo es muy similar al de Salta también. Sí, es más, el Cabildo de Salta es más de arquitectura más ingenua. Está hecho por alarifes. Esto intervino algún arquitecto o ingeniero militar, pues ya es bastante avanzado el siglo XVIII. Había tenido techo de tejas, después se oculta, pero también se oculta para que no, porque ya estaba más de moda el neoclasicismo, por decirlo de alguna manera. El mármol se le agrega después de la planta baja, pero tiene esa estructura de edificio de consistorio y no tenía, a diferencia del de Buenos Aires, porque ya no era la ciudad que había sido, no tiene torre de reloj, que era otro símbolo del poder, porque en Buenos Aires se manejaba la hora, desde Buenos Aires se manejaba la hora oficial de todo el virreinato. No sé si la tenían tan clara. Claro, sí. Y aparte, el tiempo es el manejo del tiempo, ¿no? Y de la ciencia, digamos, ¿no? La modernidad. La modernidad es el reloj. Claro, es el reloj. Porque también el tiempo se divide de la misma manera de día y de noche. Antes los ciclos eran diurnos y nocturnos, la noche era solo para descansar, y por las estaciones, los grandes ciclos de la naturaleza, de las sociedades agrícolas. Y ya en la época, esta es preindustrial, empezamos a manejar el tiempo de una manera más abstracta, una división pareja de las 24 horas del día. Pues es interesante, las iglesias no tienen relojes. Recién algunas al final los adquieren, es cierto. Salvo que fuera necesario porque se veía de más lejos. Qué sé yo, el Pilar tiene, acá en Buenos Aires tiene uno. No me acuerdo si la Catedral de Córdoba tiene, creo que no. O si lo tiene es muy tardío. La arquitectura civil del siglo XVIII todavía en Córdoba es muy importante. Esta es la casa llamada del Virrey Liniers, perdón, del Virrey Sobremonte. Nos faltan 10 minutos. La casa del Virrey Sobremonte, que es típica construcción de origen andaluz, con detalles muy barrocos, en la concentración en la esquina. Siempre en la esquina había un comercio, la entrada principal a la casa es por esta calle. Hoy es el Museo Histórico Provincial. Los patios, con el último patio de ranchería, porque sí tenían ranchería de esclavos aún en la ciudad de Córdoba. Bueno, la alfarería que la adornaba, bueno, las lámparas son un poco inventadas, pero bueno. Estas son más alumbrado urbano en esa época. Las rejas de vuelta. Esta casa pervivió hasta los años 70 que la demolieron, la casa de los Allende, de una familia también muy tradicional de Córdoba, en pleno centro, con un detalle muy barroco, parecido, ¿se acuerdan al de la casa de los Basavilbaso, donde había estado la aduana, acá en Buenos Aires? Pero bueno, la construcción siempre ladrillo y piedra. En las casas probablemente predominara el ladrillo, aunque vemos construcción o partes de partes arquitectónicas de piedra. Al paso de un patio al otro, este es el patio principal, ya estaba el segundo patio y después la ranchería. Bueno, a ver, sí, por ahora terminamos.
Digamos, Córdoba tenía producciones de todo tipo. En las estancias no solo se criaban las mulas para las recuas, para aprovechar y vender ese excedente, sino también que se producían vinos. Se producían vinos que aún se exportaban a España y algunos se tomaban en la corte. Los vinos de vela, no me acuerdo ahora todos los nombres de los vinos. Tenemos que rescatar el trabajo de esta compañera de hace 2 años, que fue muy interesante, ¿te acordás? El de los vinos de Córdoba. Porque uno tiene el vino de Colonia Carolla, como un vino patero, un vino dulzón, un vino parecido al vino de la costa. Pero hubo una gran producción vitivinícola, artesanal, que eso lo vamos a ver más en Cuyo, porque era como el centro de producción, también se producían todos los implementos, los odres, los lagares, incluso donde había producción de aguardiente, alambiques, toda producción propia artesanal. Toneles prácticamente no había, solo en algunos casos, en los centros de producción más importantes, pero el vino se guardaba en odres o en vasijas. Ahora estuvimos viendo y conseguí hace un par de años información, en Portugal se está volviendo a eh, producir vino en vasijas de cerámica, que es una forma tradicional para el fermentado y el reposo del vino, cuando no se generalizaron los toneles y las barricas. Y en algunos lugares se usaba esto. Digamos, en más de un sentido, la producción de los jesuitas en Córdoba estaba a nivel de ciertos centros de producción importantísimos, como podían ser Lima, Potosí, a otra escala, en cantidad, pero muy refinada la producción, muy europea, con menos impronta en algunos casos de los pueblos originarios, cosa que va a ser distinto ya en el noroeste, pero por esta internacionalidad de la orden jesuítica les permitió hacer alarde incluso de ese poder de una manera muy notable. Pensemos que los celos, la pica, la disputa entre Buenos Aires y el resto del país tiene como cabeza Córdoba y fue permanente. ¿Y cuánto de esto, preguntémonos, no tiene que ver con el nivel que había alcanzado esa zona, esa ciudad, y cómo se debe haber sentido sobre todo su élite, sus élites, en función del rápido crecimiento de Buenos Aires en estos mismos años? No en vano el principal diario... Para reflexionar, porque en teoría debería haber sido Córdoba la Chicago argentina, y terminó siendo Rosario, ¿no? Y terminó siendo Rosario. Y encima por el manejo del hierro, ¿no? Y el acero, por San Nicolás y demás. Sí, sí, sí. Es muy Ahí. interesante cómo el eje económico se fue trasladando y se consolidó en la región del Plata y del Paraná. Y en un ámbito bastante determinado, porque el eje fluvial industrial sigue siendo entre Rosario, un poco más al norte, aún con las exportaciones agroindustriales actuales, y La Plata. Y después hay focos de producción de distinto orden, pero así como gran eje de productivo y de poder económico es el Río de la Plata y el Paraná inferior. Así que bueno, un poco este es el panorama. Nos vemos presencial el lunes que viene. Entonces el lunes nos encontramos allá. Hay que firmar las declaraciones juradas, Pablo, del año pasado, Sí. que habíamos mandado con la firma escaneada, pero bueno,
No, y yo tengo que hacer la de este año todavía. Ah, yo la hice ya. Ah, qué bueno. Y la firmé allá. Que me retó María Marta, pero bueno, Sí, sí. cosas de los... Y de yo los no tengo nueces confitadas para María Marta, para calmar la ira. Bueno. Voy a tener que traer. Bueno. Bueno, gente, seguimos. No agotamos el panorama, pero Nos vemos tratamos de verlo. claro, nos vemos el lunes. Dale. Buena semana. Nos vemos el Allá. lunes presencial. Ok. Dale. Chau, chau.